Y en los próximos minutos vamos a hablarles de ejemplos de ilegalidades en materia de consumo durante la pandemia, porque me imagino que cuando nos oigan muchos de ustedes se verán totalmente identificados, porque ¿quién no ha sufrido que porque no le han devuelto el dinero en una academia o por causar baja en el gimnasio o han tenido que pagar un extra por usar un dispensador de gel? Pues todas esas penalizaciones son prácticas ilegales no ajustadas a derecho. Pero quien mejor nos va a hablar de este asunto es Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas. Gerardo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Cada vez somos más los ciudadanos que sufrimos este tipo de cláusulas abusivas o ilegales, sobre todo en estos tiempos de la pandemia, y que muchas veces no sabemos a quién recurrir o no sabemos cuáles son nuestros derechos. Bueno, pues efectivamente. Lo que pasa es que muchas veces no se trata de cláusulas que estén por escrito, porque puede ser que sea una práctica del establecimiento o del prestador del servicio. No tiene que estar por escrito, pero nos encontramos en la realidad con que se están produciendo o se pueden llegar a producir abusos, pues un poco provocados por esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? También es verdad que hay que recordar que la ley siempre estará del lado del consumidor cuando se trate de algo impuesto por parte del prestador del servicio y no de algo consensuado entre las partes. Es algo que deberíamos recordar todos los días. Efectivamente. Tenemos dos normas muy importantes de protección hacia el consumidor. Por un lado tenemos la normativa en defensa, la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, ¿vale? Es un texto normativo, pues ya con una cierta vigencia del año 2007, pero precisamente a consecuencia de todo lo que se regularizó a nivel de normativa por el estado de alarma y las fases de lo que llamaron la desescalada, pues también tenemos reales decretos ley más recientes de los meses de abril y junio de este año que pusieron el foco, entre otras muchas cuestiones, en el tema de la relación de los consumidores con los prestadores de servicios. Entonces, en base al juego de estas dos normas, nos vamos a poder siempre defender, nos vamos a poder hacer respetar nuestros derechos. Esto que comentabas tú antes como ejemplo de ese taller al que hemos acudido y nos quiere cobrar por higienizar el vehículo antes de que los operarios se pongan manos a la obra. Bueno, entendemos que vivimos todos en una situación atípica, anormal, que estos son medidas de protección, a lo mejor, que cada uno en nuestro ámbito debemos de adoptar, pero no significan ni puede en ningún caso suponer el extrapolar al ciudadano, al consumidor, el gasto que le puede conllevar a ese establecimiento poner ese servicio. Lo debe de hacer primero por la propia salud de los trabajadores, pero oiga, no me repercuta a mí un gasto que, bueno, pues está provocado por la situación que estamos viviendo. No, por eso decíamos muchas veces que si se trata de algo consensuado en un momento dado, pues lo que nos puede ocurrir con alojamientos hoteleros, con el sitio del catering donde íbamos a celebrar la boda o la comunión, pues vaya hombre, no podemos hacerlo este año, la suerte para todos, pero mire, pues ¿qué le parece si el importe que nos dio usted de reserva lo reservamos, valga la redundancia, lo guardamos para la celebración del evento en una fecha posterior? Si hay un acuerdo, si hay una voluntad de ambas partes, nunca habrá ningún tipo de conflicto. Nosotros los abogados tendemos a ir a solucionar cuando está el conflicto, ¿no? Pero también nos gusta decir que estamos para prevenir, y ese tipo de medidas pues pueden ser de carácter preventivo. Hablabas de casos concretos, por ejemplo, pues de la reserva en un hotel o la reserva de un catering o de un banquete para alguna celebración. Hablabas también del caso, por ejemplo, de un taller de reparación de coches, pero y por ejemplo, cuando estamos hablando de un gimnasio que pretendemos causar baja o ya no seguir en el gimnasio, bueno, pues porque no nos fiemos de las medidas de seguridad que han impuesto, porque suponga para nosotros un problema. ¿Qué sucede en ese caso? Bien, pues Gema, precisamente esta pregunta tuya tiene relación con una de esas normas que he citado antes, ¿vale? Uno de los reales decretos ley que se promulgó en el mes de abril, concretamente el día 11, lo que venía a establecer es que entre el
usuario del gimnasio y el gimnasio se tiene que proponer el buscar una solución a ese problema. Oiga, yo no quiero seguir viniendo al gimnasio pues porque, mire, estoy muy aprensivo y a mí las medidas de higiene, seguramente ustedes lo hacen muy bien, pero mire, que no voy a venir al gimnasio. Sería, por parte del establecimiento, podríamos decir, ¿no?, un enriquecimiento injusto. Hombre, si no va a venir usted, si no va a hacer uso del servicio, que me quede con su dinero. Entonces, este Real Decreto Ley, una de las cosas que preveyó fue: tienen ustedes un plazo de 60 días para ponerse de acuerdo en una solución, la que mejor les convenga. Ahora, si no llegan a ninguna solución, si todo lo que prueba proponer el gimnasio es rechazado por el consumidor, o lo que proponga el consumidor es rechazado por el gimnasio, la solución final es que al ciudadano se le tendrá que devolver su dinero. ¿Qué pasa si el gimnasio se enroca en su postura de no te voy a devolver? Bueno, pues para eso tenemos los mecanismos, como puede ser el tema de las hojas de reclamaciones. Reclamación a través de la oficina de consumo en el ayuntamiento, y ya serán ellos los encargados de resolver esa controversia. Pero una de las leyes que hemos citado al principio resuelve ese problema. Y en el caso de las academias de formación, ¿qué sucede? Ocurriría exactamente igual, Gemma. Pensemos que, en definitiva, el prestador de ese servicio, si a consecuencia de pues esta situación que estamos viviendo, yo voy a clases presenciales, ahora ya no pueden ser presenciales, pues a lo mejor me puede ofrecer como alternativa, ¿no?, ese centro, esa academia. Oye, y si lo hacemos online, bueno, pues si el consumidor acepta esa propuesta, tiene lógicamente los medios para poder hacer la impartición de ese curso de manera adecuada, y es igual de efectivo que si estuviéramos de manera presencial en el aula del centro, pues no tiene por qué haber ningún problema, se puede desarrollar la actividad. Pero tampoco lo vamos a llevar al extremo de que seamos, lo que mantengamos una postura absolutamente cerril de no, es que yo quiero que me devuelva el dinero porque yo online no me gusta. Nos están poniendo medios a nuestro alcance. Por eso insistimos muchísimo en el tema de que todo lo que se pueda hacer consensuado no debe de ser impuesto. Claro, ese es el quid de la cuestión, que de alguna forma entre el que te ofrece el servicio y el que va a recibirlo, pues haya una especie de acuerdo de compensación si has perdido una serie de clases, en el caso que estamos hablando de una academia de formación o de un gimnasio. Siempre es verdad que se puede consensuar, se puede llegar a alcanzar un acuerdo y no tener la necesidad de verse involucrado ya en un conflicto judicial y ya tener que ir a tribunales. A mí es verdad que ahora, repasando un poco estos ejemplos y estos casos de ilegalidades en materia de consumo, es cierto que a mí no me ha pasado, pero debe suceder, por ejemplo, en los comercios, en las tiendas en general, que sería abusivo que, pues si haces una compra, en esa compra te incrementen el precio de esa compra por haber utilizado el dispensador de gel que tienen a la entrada o por el mero hecho de tener ese dispensador de gel. Claro, efectivamente. Esto, cuando surgió los primeros momentos, pues el estado de alarma y la desescalada, nosotros en el Departamento de Consumo de Legalitas, yo siempre digo lo mismo, somos un termómetro de la realidad, de la sociedad. Todos, sin exclusión, hemos estado en nuestras casas, hemos comprado a través de Internet, la empresa no sé cuánto, me ha llegado el paquete, me ha venido mal, lo que me ha llegado no es lo que yo he comprado, lo quiero descambiar, tengo problemas, he ido a hacer una consumición a cualquier tipo y me han encarecido la consumición porque dicen, no, es que ahora, como solamente puede ser en terraza, o sea, hay una serie de circunstancias de la propia realidad, ¿no?, que yo siempre digo, el derecho va por detrás de la realidad, ¿no? Y todos en nuestra parcela, como personas, como ciudadanos, nos hemos visto durante este periodo de tiempo en esas problemáticas. Y esto es un reflejo de lo que son nuestras, bueno, pues las consultas de nuestros clientes, sus problemas del día a día. Esto, nadie estamos vacunados contra este tipo de situaciones. Pues esos abusos se producen, ¿vale? Se producen y, como decía, nosotros somos un termómetro a la hora de medir que eso está ocurriendo. De ahí que muchas veces aboquemos por el tema de la prevención. El dicho de que más vale prevenir que curar, aquí lo podemos aplicar perfectamente. Cuanto mejor estemos informados, cuanto mejor conozcamos de nuestros derechos, hombre, menos posibilidades habrá de que tengamos
este tipo de problemas. Y aún así los hay. Por eso lo de las hojas de reclamaciones, por ejemplo, como primer escudo al cual poder acudir para protegernos de un abuso, de una imposición de este tipo, sería el mecanismo ideal. Uh-huh. Y en el Departamento de Consumo de Legalitas, del que formas parte, cuéntanos, ¿cuáles son las principales llamadas por parte de los consumidores? Un poco, qué es lo que os piden, qué tipo de quejas, de críticas, un poco también, como decías, de que sois el termómetro de esa sociedad, de los ciudadanos de a pie. Un poco, ¿qué es lo que habéis visto en estos meses tan atípicos, tan excepcionales, tan extraordinarios, que se está produciendo que no pasaba unos meses antes? Claro, pues mira, Gema, por ejemplo, recordarás que el estado de alarma se nos decretó de cara a la Semana Santa. Sí. A esas fechas, quien más, quien menos, tenía a lo mejor programado un viaje, una excursión, una estancia en un hotel rural, etcétera. Sí, sí. Todo eso hubo que cancelarlo, con lo cual las primeras consultas que empezamos a recibir de manera masiva fueron las de las cancelaciones de los viajes, ¿vale? A todos todos tenemos presentes que las compañías aéreas, a consecuencia de las cancelaciones de los vuelos, también estaban poniendo infinidad de problemas para devolver el dinero a los pasajeros por la cancelación de esos vuelos. Hay una denuncia del Ministerio de Consumo contra 17 compañías aéreas todavía pendiente de resolución, donde precisamente ante la avalancha de demandas que se podían ver una vez que se levantara el estado de alarma por estos casos, 7.000 y pico de personas afectadas por este tema, el Ministerio de Consumo se anticipó, interpuso una denuncia para que se devuelva el dinero. Vamos a ver eso en qué termina, porque todavía está sub judice, pendiente de resolución. Llegamos al mes de mayo y teníamos los viajes de fin de curso de nuestros hijos en la etapa escolar correspondiente, fin de bachillerato, etcétera, los viajes de fin de curso, cancelaciones por los viajes de fin de curso. Pasamos al verano y tenemos los viajes a Reino Unido, Canadá, Estados Unidos para que nuestros hijos estudien inglés. Cantidad de llamadas con relación a las cancelaciones de esos contratos. Pero vamos a problemas de otra índole. Los problemas económicos que, por desgracia, a muchas familias le están afectando a consecuencia de los ERTE. Solicitudes de moratorias. Aquí en el Departamento de Consumo también gestionamos todo lo que se refiere a la parte de derecho bancario, solicitudes de moratorias para los pagos de los préstamos hipotecarios y luego un poco después, porque se modificó la normativa, cualquier otro tipo de préstamos, también pedir moratorias. ¿Qué problemas hemos tenido en ese aspecto? Bueno, primero, volumen de llamadas en cuanto a la información, qué requisitos se necesitan, qué documentación se tiene que aportar, en qué plazo se tramita, pero luego el problema real que padecíamos era el de la propia burocracia que conllevaba la concesión de las ayudas. Porque no nos engañemos, la ley se publica en el Boletín Oficial del Estado esta mañana, pero no podemos pensar que estén puestos todos los mecanismos y todas las herramientas necesarias para que esa ley que entra en vigor hoy esté en funcionamiento. Un ejemplo en este sentido, la financiación a través de los préstamos ICO, en los cuales estaban basadas todas estas ayudas y las moratorias, no se pusieron a disposición de los bancos hasta casi 20 días después de publicarse la normativa. Pues Gerardo, me parece, claro, me imagino, me parece un tema súper interesante, es que me quedo casi sin tiempo y es un tema que me parece súper interesante y para desarrollar más detenidamente. Y si te parece, en otra próxima ocasión volvemos a hablar contigo para hablar de este asunto, que no quiero que se quede en el tintero porque me parece, pues eso, muy interesante y no me gustaría dejarlo así deprisa y corriendo. Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas, gracias por las explicaciones. Lo más importante, consensuar con ese establecimiento, con esa academia de formación, intentar, bueno, pues no mantenernos en nuestros 13 y que nos devuelvan el dinero como a la primera de cambio, sino, bueno, pues intentar llegar a un acuerdo que ya bastante difícil está siendo la situación para todos. Gerardo, un verdadero placer y hasta otra próxima ocasión que espero que sea en breve. Gracias, de verdad. Igualmente. Gracias a vosotros. Buenas noches.